Con el Señor. Empezamos este estudio, esta carta de Pablo a los romanos en enero de este año, y hemos pasado todo el año estudiando la carta de Pablo a los romanos, y yo creo que es nuestro deber como creyentes estudiar la palabra del Señor. Yo creo que eso es la tarea que el Señor nos ha dejado, el poder escudriñar su palabra, el poder estudiar su palabra, y en la medida que estudiamos su palabra, vamos conociendo su voluntad, vamos conociendo también lo que Él hizo por nosotros, y en ese conocimiento que adquirimos, lo único que hacemos es darle gracias y alabarlo por su bondad. Amén. Entonces, yo estoy muy contento porque ustedes también han permanecido fieles al Señor, no fieles a este lugar, no fieles a un hermano, no fieles a una organización, sino fieles al Señor, estudiando su palabra. Amén. Y es también mi oración que ustedes puedan madurar en la fe, crecer en la fe y amar más al Señor por medio de su palabra. Amén. Entonces, acompáñenme a Romanos, y los que no pudieron venir hoy seguramente nos van a poder ver por el Facebook, ahí en la grabación. Les mandamos un saludo también a todos aquellos que nos acompañan y que nos ven afuera de aquí, de este lugar de Sabinas. Y vamos a ir al capítulo 11. Hoy vamos a terminar el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a tener un poquito de música acá atrás, así que yo creo que se escucha bien, o se escucha ahí se escucha bien. Ok, hoy se escucha mejor. Entonces vamos a ir al capítulo 11 y vean lo que Pablo ha venido desarrollando desde el capítulo 9. Si ustedes se recuerdan, Pablo ha venido hablando de su pueblo Israel. En el capítulo 9 se recuerdan cómo Pablo habló que en el pasado de Israel, cómo Dios había hecho esa elección conforme a su voluntad. Luego en el capítulo 10 vimos cómo Israel en el presente, en el tiempo presente y en el tiempo del mismo Pablo, en el tiempo presente de Pablo y en nuestro presente, hay un rechazo de parte de Israel hacia el Evangelio, hacia lo que Dios ha mostrado como el medio por el cual podemos llegar a ser justificados, que es por medio de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto eso en estos dos capítulos, pero el capítulo 11, Pablo se centra en lo que se refiere al futuro de Israel, a lo que Dios va a hacer en el futuro con Israel. Entonces, este capítulo yo le he titulado La restauración de Israel en el futuro, y es lo que nos habla en sí Pablo en este capítulo. Entonces, vean cómo en los capítulos 9 y 10 pudimos ver el estado actual de Israel, cómo ellos han mostrado resistencia a la justicia de Dios por medio de Jesucristo, y vimos cómo Pablo dijo que por un lado ellos están mostrando resistencia al Evangelio, pero por otro lado los gentiles están escuchando la buena noticia y están creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, bueno, por un lado ellos lo rechazan, pero por otro lado los gentiles están creyendo en el Evangelio y están viniendo al Señor. Entonces, al final del capítulo 10, como vimos hace 15 días, Pablo termina con unos versículos un poco terribles y fuertes acerca de Israel, y se recuerdan cómo dice en el versículo 21 del capítulo 10, dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, esa nota que Pablo deja al final del capítulo 10, parece que el pueblo de Israel ha resistido a lo que Dios les ha mostrado como su gracia. Y pareciera pensar que Israel ha sido desechado completamente, pareciera pensar que Israel ha sido rechazado completamente por Dios, pero Pablo nos va a decir en este capítulo 11 que no es así, que Dios tiene todavía un plan al futuro con Israel. Entonces, vean cómo arranca el versículo 1, Pablo diciendo, en los primeros versículos dice Pablo, ahora me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Esto estoy leyendo en la Biblia, Dios habla hoy, pero vean cómo dice Pablo, claro que no.
yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces vean la pregunta que Pablo hace en este capítulo 1, porque pareciera que al final del capítulo 11, como termina el capítulo 10, pareciera que diríamos, no, Dios ha rechazado a Israel, pero vean cómo dice Pablo y la pregunta que hace Pablo, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ningún modo, dice Pablo, no ha sido así. Dios no ha desechado a su pueblo, a pesar del rechazo y la desobediencia de Israel, dice Pablo, de ningún modo, Dios no ha rechazado a su pueblo. Y vean lo que Pablo busca dejar en claro, es que Dios es fiel. Dios no va a cambiar, Dios no va a dar una promesa y luego a decir, no, ya no, como a veces nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿verdad? A veces decimos, voy a hacer esto y tarde o temprano nos arrepentimos. Este año voy a entrar al gimnasio y cuando ya se viene el tiempo no entramos, o esto o lo otro. Continuamente cambiamos, continuamente vamos cambiando, ¿no? Entonces vean lo que Pablo deja en claro, que Dios es fiel, que Dios ha dado promesas a su pueblo, que Dios le dio promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y que Dios va a cumplir esas promesas tal y como las prometió. Entonces vean la pregunta que Pablo hace, muy importante, porque busca llevar a los lectores de la carta que está escribiendo seguridad de que Dios es fiel, seguridad de que Dios permanece fiel a su palabra, y eso es lo que también a nosotros como creyentes hoy nos puede traer confianza en el Señor, que lo que Él ha dicho lo cumplirá, que lo que Él ha prometido lo hará. Entonces vean cómo Pablo dice, de ningún modo, Dios no ha desechado a su pueblo, Dios hará lo que ha dicho con Israel. Entonces imagínense, si la palabra de Dios falla a Israel, entonces quiere decir que Dios miente, quiere decir que Dios no es Dios, sino que Dios no es infiel. Pero no es así. La Escritura nos muestra que Dios ha sido fiel, pero que el trato que Dios ha estado teniendo con Israel es con el propósito de que los gentiles ¿qué? Vengan al Evangelio. Entonces es lo que el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa si Dios es infiel? Diríamos, entonces las promesas que nosotros como gentiles hemos recibido simplemente no tienen esperanza, no hay una esperanza concreta en la cual esperaremos, porque simplemente confiaríamos en alguien que miente. Pero Pablo nos lleva y nos pone en claro que Dios es fiel en lo que ha prometido. Entonces me encanta lo que dice 1 Samuel capítulo 11 versículo 22, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Vean lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios dijo a su pueblo. Él se ha complacido, él se complació, así, ¿verdad? Complació en hacerlo su pueblo. Entonces vean cómo va a cumplir su promesa, no desamparará a su pueblo. Entonces Pablo trae esta pregunta y responde, de ningún modo. Claro que no, Dios es fiel, Dios no ha desechado a su promesa, a su pueblo, por las promesas que Él ha hecho. Entonces Pablo en los siguientes versículos, a partir del versículo 2, del 1 y en adelante, él va a dar pruebas o evidencias de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y la primera evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo, ¿saben quién es? Allí en el versículo 1, es Pablo mismo. Vean lo que dice Pablo, porque yo también, ¿qué? Soy israelita. Porque yo también soy descendiente de Abraham, dice Pablo, porque yo también soy de la tribu de Benjamín. Entonces es como si Pablo dijera, si Dios ha rechazado a su pueblo, ¿cómo me explicas que yo acepté el Evangelio? ¿Sí me entienden? Entonces Dios no ha rechazado a su pueblo, es lo que, bienvenidos, es lo que Pablo está diciendo. Dios no ha rechazado a su pueblo, porque dice Pablo, yo soy una evidencia de que soy descendiente de Israel, soy de la tribu, vean, de la tribu de Benjamín, una tribu que permaneció fiel al Señor. Y dice, descendiente ¿de quién? De Abraham. Abraham era uno de los patriarcas de Israel. Entonces vean cómo Pablo dice, yo soy una evidencia clara de que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces Pablo era ¿qué? Un judío.
israelita. ¿Se recuerdan cómo Pablo, bienvenidos, cómo Pablo fue, dice la palabra, que fue criado en estricto apego a la ley? Pablo fue un hombre celoso de la ley. Pablo fue un hombre aún perseguidor de los creyentes a causa de su celo por la ley de Dios. Entonces Pablo era un hombre, pues diríamos un judío de sangre, aparte de sangre, de celo. Entonces, de hueso colorado, amén. Entonces vean cómo Pablo dice: yo soy una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo completamente. Entonces me encanta cómo Pablo dice: yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, con todo ese historial de la vida de Pablo, Pablo se pone como ejemplo de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y me encanta lo que dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, dice Pablo que Dios lo salvó por su gracia para que Jesucristo mostrara en él primero clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo está diciendo: yo fui uno de los primeros en los que Dios mostró su amor para que los que vinieran después pudieran ver su amor a través de mi vida. Es como que se recuerdan como cuando a Pablo lo ven los primeros creyentes, dice: este hombre es perseguidor de la iglesia. Aún aquel hombre llamado Cornelio, Cornelio tuvo temor porque sabía quién era Pablo, sabía que Pablo era un hombre que mataba a creyentes, que los encarcelaba. Entonces vean cómo al ver la vida ahora transformada de Pablo, de un judío transformado, y mostrada la misericordia de Dios en él, ahora él es ejemplo para los que habrían de creer para vida eterna. Entonces dice Pablo: yo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo todavía. Entonces vean cómo algunos maestros de la Biblia coinciden en que la conversión de Pablo es un ejemplo de la conversión de Israel cuando él venga, porque se recuerdan cómo Pablo iba camino a Damasco y de repente dice que una luz le rodeó y cayó al suelo y vio, y dice que le dijo: ¿por qué das cosas en contra del aguijón? ¿Por qué me persigues? Y Pablo pues reconoce que es el Señor. Algunos comentaristas coinciden en que se parece mucho a lo que Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice, donde habla cómo Israel, cuando el Mesías aparezca, le verán, y que cuando le vean se van a lamentar porque van a ver que era Jesús el Mesías al cual ellos traspasaron. Entonces dice Zacarías capítulo 12 versículo 10 de que el Señor se mostrará y que cuando ellos lo vean, ellos se van a lamentar porque van a reconocer que era el Mesías al cual ellos crucificaron. Entonces muchos maestros de la Biblia coinciden en que la conversión de Pablo se parece a la manera en que Dios va a mostrarse, el Señor se va a mostrar a su pueblo Israel en aquel tiempo cuando se revele a todos. Entonces vean cómo la nación de Israel verá al Señor cuando regrese y lo reconocerán como Mesías y se arrepentirán. Entonces Pablo es como un ejemplo de lo que Dios va a hacer con su pueblo más adelante. Entonces vean cómo Pablo se pone: Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy una prueba de ello. Ahora vean el capítulo 2, y el versículo 2, versículo 3 y versículo 4, el capítulo 11 de Romanos, otra prueba de que Pablo da un segundo ejemplo. Dice el profeta Elías, dice: Dios no ha desechado a su pueblo, vean nuevamente, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, derribado a tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. ¿Pero qué? Pero dice, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Vean cómo Pablo ahora pone de ejemplo a Elías, al profeta Elías, y retrocede en la historia y se va a 1 Reyes capítulo 18 y capítulo 19 y muestra cómo Dios en aquel tiempo, cuando Elías pensó que solo él quedaba, cuando Elías pensó que no había profeta más en Israel y que él era el único, Dios le recuerda que hay un remanente fiel que todavía permanece sin doblar rodilla a Baal. Entonces, en los tiempos de mayor incredulidad de Israel, en los tiempos de mayor apostasía de Israel, cuando Jezabel y Acab habían puesto ídolos, altares a dioses paganos, el pueblo estaba
en total idolatría, entregado a estos dioses, Elías piensa que solo él ha quedado. ¿Por qué? Porque Jezabel había matado a muchos profetas, si se recuerdan. Entonces, vean cómo Pablo recuerda de que Dios no ha desechado a su pueblo a través de este ejemplo de Elías. ¿Por qué? Porque Elías se creyó el único. Elías se creyó el que había quedado y que él era el único que podía invocar al Señor. Y cuando la nación había sido llevada a ese paganismo, me encanta cómo en ese momento cuando Elías se enfrenta a aquellos 450 profetas de Baal y el fuego de Dios cae y consume la ofrenda y los mata. Luego de eso él recibe la noticia de que Jezabel lo quiere matar, lo quiere asesinar. Él huye por su vida y tiene temor, y es lo que nos dice el versículo 4. Luego de ese temor que vino a él, dice que Dios le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Y me encanta cómo Pablo toma ese ejemplo para decir: Dios no ha desechado a su pueblo, todavía hay un remanente que queda fiel al Señor. A pesar de que Israel pareciera mostrar rechazo al Evangelio, todavía hay un remanente que queda, todavía hay un remanente que sigue fiel al Señor. Y vean lo que Pablo dice ahí, en el versículo 3 habla de cómo Elías dijo: han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Elías pensó que solo él quedaba. Asimismo, muchos piensan de que Israel ha sido desechado, que ya no hay un remanente fiel al Señor, pero Pablo dice: sí lo hay todavía. Y en el versículo 5, vean cómo dice Pablo aplicando esto de Elías, dice: y de la misma manera, vean, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Vean cómo Pablo dice: en los tiempos de Elías hubo un remanente fiel que no dobló rodilla a Baal. Asimismo, dice Pablo, en este tiempo presente, hay un remanente fiel al Señor, un residuo, podríamos decir. Eso significa esa palabra, algo que está allí, leal al Señor, aún en los tiempos de Pablo. Entonces, aunque la nación de Israel ha rechazado al Mesías, miles de judíos también estaban llegando al Evangelio, porque se recuerdan cuando Pedro dio el primer sermón en Hechos, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 varones de Israel. Y me encanta cómo al final del versículo 41 del capítulo 2 de Hechos dice: y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces Pablo está diciendo: todavía hay un remanente fiel al Señor que demuestra que Israel no ha sido desechado completamente. Aunque pareciera que Israel como nación ha rechazado a Dios, miles están viniendo y están conociendo al Mesías. Luego en Hechos capítulo 4, versículo 4 también se nos dice acerca de otra gran conversión que hubo. Dice: y los que oyeron la palabra y creyeron fueron 5,000 personas, y el número crecía rápidamente. Vean cómo Pablo está viendo eso, cómo judíos, personas de Israel están viniendo conforme a la elección de la gracia de Dios. Pablo dice: hay un remanente que todavía queda. Eso quiere decir que Israel no ha sido desechado completamente, sino que en el propósito de Dios ha permitido que ellos tengan esa dureza para que los gentiles acepten el regalo de la salvación. Entonces vean, Dios no eligió a este grupo o remanente porque tuvieran algo especial o porque fueran meritorios de la salvación, ni porque tuvieran buenas obras, sino porque, como dice ahí en el versículo 5, por la gracia de Dios, sino por la elección de la gracia de Dios. Y es lo que nos dice Efesios, hermanos. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice: por gracia, ¿qué? Somos salvos. Dice: por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es ¿dónde qué? Don de Dios, no por obras, dice el versículo 9, para que nadie ¿qué? Se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se presente delante de Dios diciendo: merecía la salvación, hice lo suficiente como para lograr la salvación. Y entonces vean cómo Pablo está viendo que estos
judíos, este remanente está viniendo por la elección de la gracia de Dios. Ahorita cantábamos, bienaventurado el que tú escoges para que en tu casa, ¿qué? Habite. Entonces es la elección de Dios, es la gracia de Dios. Entonces vean cómo Pablo recuerda a los lectores de la carta que hay un remanente todavía escogido por gracia, como lo hubo en tiempo de Elías. Versículo 6, pero si es por gracia, ¿qué? Ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es como quien dice, si pagas ya no es gracia, pero si no lo pagas es gracia. Es como cuando a veces pues damos algo, ¿no? Y lo pagamos, quiere decir que ya no fue algo gratuito, sino que merecíamos eso. Entonces vean cómo Pablo concluye el versículo anterior diciendo que el remanente fue escogido, ¿qué? Por gracia. Y ahora nos dice en este versículo que si es por gracia, entonces ya no es a base de obra. ¿Y qué es la gracia? Es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios que no nos es dado por mérito, por logro alguno, sino que es dado únicamente ¿por qué? Por bondad, por misericordia de parte de Dios. Entonces, así que la gracia, vean, y las obras no van juntas, van en sentidos contrarios. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, o es gracia o es obras, pero no es revuelto ni mezclado. Por eso dice aquí, si es gracia ya no es por obras, si es por obras ya no es gracia. Entonces lo que Pablo está diciendo es eso, es por gracia que este grupo, este remanente fiel ha venido a conocer el Evangelio, están acercándose y reconociendo al Mesías por la gracia de Dios. Y vean cómo Pablo aplica este principio a lo que Dios está haciendo con estos judíos. Dios los está llamando a la salvación por su gracia, no por sus méritos propios. Por eso dice en Tito capítulo 3 versículo 5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, dice, que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es lo que dice Tito. Dios ha derramado su gracia y su misericordia no por algo que hayamos hecho en particular, sino porque Él así lo quiere. Entonces vean cómo la salvación es un regalo de Dios. La salvación por medio de Cristo es una dádiva, no es un logro o méritos o esfuerzo humano. Y eso lo tenemos que tener claro como creyentes en nuestra vida cristiana. Estamos aquí por la gracia de Dios, no porque merezcamos el cielo, no porque merezcamos ir al cielo, ni porque estemos haciendo puntos para ir al cielo, no, es por la gracia que Dios ha mostrado en nuestra vida. Si tenemos eso permanentemente en nuestro corazón y en nuestra mente, continuamente vamos a poderle dar gracias a Dios y alabarlo por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces vean, si hay un remanente escogido por gracia, ¿qué pasó entonces con los demás? Vean lo que va a decir Pablo en el siguiente versículo, versículo 7. Entonces, ¿qué dice Pablo? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Vean lo que dice Pablo ahora. A pesar de que hay un remanente que está escogido por gracia, entonces, ¿qué pasó con los demás? Los que fueron endurecidos, muchos dentro de Israel, bastantes judíos no alcanzaron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la estaban buscando en base a sus propios méritos, en base a su propia justicia, y eso lo vimos en el capítulo 9, si se recuerdan. Vean, pero aquellos en contraste, aquellos que Dios ha escogido, lo han encontrado, ¿por qué? Por gracia, por la gracia. Por eso dice aquí, fueron escogidos y la alcanzaron, porque hallaron esa justicia por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, la justicia de Dios es por medio de la fe, ¿en qué? En Jesucristo. No es porque lo busquemos, no es porque lo merezcamos. Entonces, ¿se recuerdan lo que vimos en el capítulo 9? Dice, 9:32, dice, porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras
como si fuera posible alcanzarla por ellas. Obra se refiere a méritos propios. Y en el capítulo 10, versículo 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer ¿qué? La suya propia, y no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, unos por un lado están creyendo en el Evangelio, pero por otro lado otros están rechazándola porque ellos quieren establecer su propia justicia, lograrla a su propia manera, buscarla a su propia conveniencia. Entonces, por eso dice aquí, los demás fueron endurecidos a causa de esa obstinación, a causa de ese continuo rechazo, así como Faraón. ¿Se recuerdan en el capítulo 10? Creo que lo vimos, cuando Faraón está resistiendo, no, en el capítulo 9, y dice que Faraón fue endurecido. Pero si vemos en Éxodo, hasta después de que Dios le ha dicho varias veces, hasta que después Faraón ha rechazado dejar libre al pueblo, es cuando Dios lo endurece, no antes. Entonces la continua obstinación de Faraón recibió eso, endurecimiento. Así también estos mismos judíos que rechazan el evangelio a causa de su obstinación y rechazo han recibido el endurecimiento de sus corazones. Entonces dice Pablo, por un lado unos están llegando al evangelio, a la gracia de Dios, pero por otro lado otros están endurecidos y rechazando a Cristo. Entonces vean cómo Pablo cita el Antiguo Testamento en el capítulo 8, versículo 8, dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y qué, y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Esta es de Isaías 29. El versículo es una mezcla de dos pasajes del Antiguo Testamento, de Isaías 29 y la segunda línea de Deuteronomio 29:4. Entonces, lo que Pablo nos dice es que Dios les ha dado como un espíritu de sueño, un espíritu de estupor, dicen algunas otras versiones, un espíritu embotado. Y es decir que están insensibles espiritualmente a causa de su rechazo. Es como quien dice, si quieres estar así, está bien, así te dejo, con sueño, a manera de que no veas espiritualmente lo que realmente debes de ver. Y vean los órganos, como dice, ojos no ven y oídos no oyen. Y son como nuestros órganos importantes, ¿no? Para poder vivir, para poder movernos. Ven aquí, los órganos que deben estar sensibles están insensibles a la dirección de Dios, no funcionan. Los ojos no ven, los oídos no oyen, es decir, hay muerte espiritual en ellos. Y vean cómo dice Pablo, hasta el día de hoy. Entonces, ¿se recuerdan cómo vimos en el capítulo 1? Dice que pues ellos no quisieron darle gloria a Dios, ni reconocieron la gloria de Dios. Dios los entregó, dice. Dios los entregó a esto. Como no glorificaron a Dios, Dios los entregó a su propio corazón entenebrecido. Entonces, vean cómo el rechazo al evangelio, Dios dice, bueno, ¿es lo que quiere? Ahí está. Endurecido totalmente. Versículo 9, y David dice, su banquete se convierte en lazo y trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para aquellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doblen sus espaldas para siempre. Lo que significan estos versículos es que ellos están tan seguros de ser pueblo de Dios, de ser un pueblo escogido, que su misma confianza trajo ruina. Es como cuando muchas personas confían en cosas que al final les terminan haciendo daño. Por ejemplo, hay personas que se han ganado la lotería, el millón, y eso los ha llevado a la ruina, a la perdición. Al final terminaron muertos de esto, de lo otro. O sea, lo que para ellos era la bendición, al final terminó siendo la ruina. Es lo que está diciendo este versículo. Dios le dio muchas bendiciones al pueblo de Israel. Este versículo es de Salmo 69, que lo que Dios le dio para ellos realmente, al no saberlo valorar y al no darle la gloria a Dios, realmente los llevó a la ruina. Por eso dice aquí, su banquete se convierte en lazo y en trampa. Entonces vean cómo Pablo está diciendo y dejando claro que Dios es quien les retribuye eso a causa de su rechazo, a causa de su endurecimiento, como lo dijimos, a causa de que ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a ese tipo de mente y de corazón. Entonces, Dios tiene misericordia
misericordia del que Él quiere y a que Él quiere que endurece. Entonces Dios es soberano en ese sentido. Entonces Pablo nos está diciendo eso, que cuando rechazamos la gracia de Dios continuamente en nuestras vidas, nos puede pasar esto. Puede llegar un momento donde ya estamos entregados al endurecimiento, somos dejados ahí. A veces, ¿no les ha pasado que a veces dejan algo en el sol y que con los días llegan y ya está duro, viejo y endurecido? Eso pasa cuando en nuestra obstinación de rechazar el Evangelio llegamos a un punto donde estamos así, endurecidos, y ya es difícil que el corazón pueda ser en ese sentido transformado. Entonces vean la evidencia que Pablo está dando de que Dios no ha rechazado a su pueblo en los siguientes versículos del 11 al 15, es que Dios ha permitido que por medio de ellos venga la salvación. Versículo 11 dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión, vean, ha venido la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para causarles celo. Entonces vean nuevamente, Pablo hace otra pregunta y dice: ¿acaso Israel ha tropezado para no volverse a levantar, para quedarse ahí tirado? Dice Pablo: de ningún modo. Ellos han tropezado, sí, han rechazado el Evangelio, no han creído, han sido desobedientes, pero no es para que se queden ahí totalmente, de ningún modo. Es para que por medio de su desobediencia los gentiles puedan ser salvos, y al ser salvos los gentiles, causarles celos a ellos mismos. Entonces vean cómo Pablo está diciendo eso. Lo que Dios ha permitido que Israel haga, ese rechazo, es para que los gentiles puedan venir y conocer la salvación de Dios, es decir, Dios tener misericordia de todos. Y era algo que el Antiguo Testamento ya anunciaba de antemano. Y me encanta lo que pasó en Hechos capítulo 13, versículo 46, cuando Pablo y Bernabé llegan a predicar a Antioquía. Se los voy a leer rápidamente, vean. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: Pablo y Bernabé en los versículos anteriores llegan a Antioquía y entran a la sinagoga de la ciudad y hablan acerca de Jesucristo, que ha muerto en la cruz y ha resucitado. Y estando en la sinagoga, algunos creen, pero le piden a Pablo y a Bernabé que se queden al siguiente día, y luego de eso se reúnen en la plaza de la ciudad. Y vean lo que dicen. Dice: entonces dijeron con valor: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primero a ustedes, les dice a los judíos. Pero ya que la rechazan y se juzgan dignos de la vida eterna, vean, ellos se juzgaban merecedores de la vida eterna, la rechazan, la están rechazando. Vean cómo dice: ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces eso es lo que pasa, el endurecimiento. Ellos han tropezado, su transgresión ha venido por causa de su transgresión, la salvación a los gentiles. Entonces dice: ahora nos volvemos a los gentiles, porque así lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a las naciones, a fin de que lleves la salvación a los confines de la tierra. Esa es una cita de Isaías. Entonces Dios había puesto a Israel con ese propósito de llevar luz a las naciones, pero ellos se creyeron dignos en algo exclusivo para ellos, la salvación, y no fueron luz a las naciones. Entonces, a causa de ese endurecimiento, vean cómo dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Los judíos están rechazando el evangelio de la salvación, pero los gentiles están abrazando las buenas nuevas. Entonces dice Pablo: aunque su tropiezo es para que los gentiles vengan, no es temporal, no es permanente, es temporal. Vean, es para causarles celo, es para traerlos a celo a aquellos que no han creído. Entonces me encanta lo que leímos en el capítulo 10, dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira, dice capítulo 10, versículo 19 de Romanos. Entonces ese es el propósito de Dios, provocarlos a celos a ellos al ver que los gentiles están siendo salvos. Vean el versículo 12: y si su transgresión es riqueza al mundo y su fracaso es la riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Entonces
ese es el propósito de Dios, es que ellos, de alguna manera, al tropezar los gentiles, reciban las riquezas de la gracia de Dios a sus vidas. Pero Pablo mismo dice, cuánto más será si ellos se arrepienten, si ellos reconocen al Mesías como su Salvador. Entonces vean cómo Pablo muestra aquí que tanto los gentiles como los judíos son uno ante el Señor. El propósito de Dios no hay judío, no hay griego, todos son uno en Cristo. Versículo 13, pero ahora hablo a ustedes, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, y si en alguna manera pueda causarles celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, dice Pablo. Pablo les habla a los gentiles y les dice, sepan que Israel no está desechado por Dios. Es algo temporal, es algo que es para que ustedes puedan reconocer la gracia de Dios, pero también provocarlos a celos a ellos. Y dice Pablo, yo por eso recibí este ministerio, dice Pablo, hacia ustedes, para traerles las buenas nuevas, pero también, dice Pablo, honro mi ministerio para que al ustedes recibir el mensaje de la salvación, a donde vaya, los judíos puedan sentir celo de esto mismo y aceptar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces vean, la esperanza que está llegando a los gentiles va a provocar celo en los compatriotas de Pablo, para que ellos también puedan abrazar las buenas nuevas. Entonces eso es lo que dice Pablo, pero si el excluirlos a ellos de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Es lo que pasará con Israel. Cuando Israel se arrepienta y reconozca al Mesías, van a pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Van a volver a vivir espiritualmente. Entonces hay un futuro para Israel. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Dios no los ha desechado. Entonces Pablo habla de una plena restauración, de una admisión nuevamente. Y dice, por eso dice, cuánto más su admisión nuevamente. Es como quien dice, la pieza que faltaría de todo ¿cómo se llama? Rompecabezas. La pieza que va a traer la plenitud a todo el plan de salvación. Entonces vean el versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo nos habla de dos ilustraciones. Aquí habla de masa y también de raíz. Por un lado, Pablo está confirmando con lo que dice de masa y pedazo de masa, lo que ha dicho en los versículos anteriores, con respecto al futuro de Israel, que si el pedazo de masa que fue dado al Señor es santo, toda la masa, todo el conjunto, la unidad también es santa. Pero vean, dice, habla de raíz también, una ilustración que habla de Israel también. Israel era llamado como higuera, como vid y como olivo en el Antiguo Testamento, y aquí se refiere a eso, a raíz y a ramas, para hablar de lo que cómo nosotros fuimos puestos en ese olivo verdadero. Entonces vean cómo dice aquí en la primera referencia, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y esto se refería a las ofrendas que eran entregadas al Señor, y al entregarle esa parte de la ofrenda, la idea era que al entregarle esa parte de la ofrenda y Dios la aceptaba, Él santificaba todo lo demás. Y aquí se refiere en este argumento de Pablo a cómo Abraham, el fundador de la nación de Israel, fue acepto. Dice que fue justificado, ¿por qué? Por fe. Él creyó y fue justificado por fe. Entonces, al creer Abraham en lo que Dios le había dicho, él fue acepto. Así que lo apartó a él y santificó toda la demás masa, que serían los descendientes de él. Entonces, en la segunda idea dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Habla de nuevo del árbol. De Israel es un árbol, como un árbol, y este símbolo de los patriarcas que fundaron la nación. Las raíces son
Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos hallaron gracia ante Dios. ¿Se recuerdan las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob? Fueron promesas porque hallaron gracia delante de Dios. Entonces Dios no las puede cambiar, no las puede negar. Entonces la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas que Dios les dio, todavía son sostenidas por medio de ellos. Y las ramas entonces que se desprenden de ellos, también habla de eso, de que son sus descendientes. Entonces vean cómo dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia, no seas arrogante para con las ramas. O sea, Pablo está diciendo, ellos son el verdadero olivo, ellos son la verdadera raíz. Y ustedes los gentiles fueron injertados en esa verdadera raíz, en esa verdadera rama, que son ellos. Las promesas fueron dadas a ellos, está diciendo Pablo. Dios no ha desechado a su pueblo todavía. Ellos son los que tienen los pactos, las promesas. Entonces, vean, Pablo dice, aunque hay ramas improductivas que no producen fruto, fueron arrancadas y en ese lugar fueron injertados, ¿quiénes? Olivos silvestres, injertos, y esos somos nosotros, puestos en Israel, no Israel puestos en los gentiles, sino los gentiles puestos en Israel, en el olivo silvestre. Y por eso Pablo dice, no seas arrogante para con las demás ramas. ¿Por qué? Porque se empezó a crear la idea de que Dios había desechado a Israel y que los gentiles ahora eran el pueblo escogido de Dios. Muchos dentro de las iglesias en aquel tiempo, del primer siglo, empezaron a ver a los judíos como algo desechado por Dios, y no es así. Por eso Pablo está estableciendo esto. Dios no ha desechado a su pueblo. Pero vean el 18, dice, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que se sustenta a ti. Entonces muchos judíos no creyeron, y Pablo lo representó a través de ramas desgajadas. Pero Pablo vio también de cómo pasó algo maravilloso. Los injertos fueron puestos en el árbol, en el olivo, y al ser puestos ahí era para que la raíz sustentara a las ramas. Entonces Pablo, Israel sigue siendo la raíz y tú eres simplemente una rama puesta ahí. Entonces me encanta como Pablo dice en el versículo 19, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, vean esa palabra, pero tú por la fe te mantienes firme, así que no seas altanero, sino que, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales y las arrancó, tampoco ¿qué? Te perdonará a ti, si estás puesto ahí nada más, tan solo de arrancarte, pues, si sigues siendo incrédulo, si eres arrogante. Entonces dice Pablo, tengan cuidado, no caigan en el orgullo, no caigan en la arrogancia de sentirse superiores a los gentiles, de sentirse que ahora ustedes son mejores que ellos, porque eso fue lo que les pasó a ellos. Ellos se sintieron superiores a otras naciones. Y dice Pablo, no te sientas superior ahora a ellos, teme y no seas altanero. Entonces vean lo que Pablo está utilizando, la figura, la ilustración de un árbol de olivo y ramas injertadas, para decirnos que Israel sigue siendo la raíz. Y Dios va a cumplir su promesa para con ellos. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas. A veces enfocamos más la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero vean cómo dice Pablo. Mira las dos cosas de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Dice, severidad para los que no, ¿qué? Para con los que cayeron. Pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también, ¿qué serás? Cortado. Entonces dice Pablo, mira las dos cosas. Dios es amor, muy bien, y amor y esto y lo otro, pero también es fuego consumidor. Hay severidad en Dios en cuanto al pecado, en cuanto a lo malo. Por eso dice aquí, fueron cortados, fueron arrancados. Entonces dice, mantente en su bondad, no caigas en la arrogancia, en sentirte superior, no, dale gracias a Dios. Entonces Pablo insta a los gentiles a eso, simplemente a permanecer confiando en el Señor, a confiar en que Dios
ha mostrado su misericordia en nuestras vidas y que no ha sido por nuestras propias obras. Y vean versículo 23, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Si Israel, hermanos, que fue cortado por su incredulidad y fue arrancado, pero si ellos reconocen al Mesías y el evangelio de salvación y tienen fe, Dios es poderoso, hermanos, para volver a ponerlos en sus promesas y colocarlos de nuevo en la raíz. Es lo que Pablo está diciendo. No depende de las obras, de lo que puedas hacer, del esfuerzo. No, es poderoso, es Dios para hacerlo. Es el poder de Él el que nos trae a las promesas. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es la misma idea que está diciendo en el versículo anterior. Pablo está diciendo, recalcando eso. Ten cuidado, ellos fueron quitados de su árbol natural. Si vuelven ahí, van a volver a donde eran, a donde pertenecían. Entonces, las ramas que se cultivaban eran injertadas en olivos silvestres, pero aquí y compartían la vida del árbol, pero sin dar fruto. Pero aquí vean, el caso es diferente. La rama silvestre fue injertada en el árbol bueno, para que la rama silvestre pudiera dar fruto por medio del árbol bueno, que es Israel. Por eso dice, la salvación es de los judíos, dijo el Señor, viene de ellos, a través de ellos, porque a ellos les fueron dadas las promesas. Entonces, vean, Dios no ha rechazado a Israel, sino que sigue deseando que vengan al arrepentimiento para poder, ¿qué? Injertarlos de nuevo a donde pertenecen, a donde realmente tenían que estar. Entonces, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vean cómo Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren esto. Quiero que se percaten de lo que les estoy diciendo, que tengan claro, que sean conscientes de lo que les estoy diciendo. La advertencia es para no caer en arrogancia, no caigan en su propia opinión, no se crean sabios en su propia opinión, sino que este es un misterio, algo que Dios había planeado de antemano, algo que Dios había hecho de antemano acerca de la salvación. Israel, el Estado de Israel es parcial, es temporal, para que los gentiles entren a la salvación. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, acontece este endurecimiento, dice Pablo. Entiendan esto que les estoy diciendo, dice Pablo. Este es un misterio, pero que Dios ha revelado en este tiempo. Lo dice en Efesios capítulo 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Dice Pablo, este era un misterio anteriormente, pero ahora se ha mostrado a todos nosotros. Entonces vean cómo dice Pablo, es algo temporal, un endurecimiento temporal, para que los gentiles entren, como lo mirábamos en Hechos. Gentiles también estaban abrazando la fe a causa de la predicación de los apóstoles. Entonces vean cómo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuándo será que ese número total de gentiles se lleve a cabo? Cuando el Señor venga. Ahí resucitarán, dice Pablo, los muertos, y los que estemos vivos seremos transformados. Y me encanta lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que ¿qué? Que todos vengan al arrepentimiento. Pero el Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. A Mateo ahorita, a fin de año, pues le regalamos un telescopio, chiquito, ¿no? Es algo sencillito, pero aquel día estábamos buscando así estrellas, hermano, yo estaba asombrado el asomar el ojo por ahí y ver todavía más estrellas de las que no podemos ver. Todo eso va a ser eliminado. La tierra va a ser consumida, lo que está diciendo aquí Pedro,
para establecer una nueva creación. Y muchos de esto lo tienen como locura, como tardanza, como algo que no va a pasar. Pero vean, es simplemente para que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Pablo dice, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, Israel será salvo. Entonces, Dios es paciente, hermanos. Su venida es simplemente paciencia, no es tardanza, es paciencia para con nosotros, para que nos arrepintamos. Porque todo esto, hermano, va a ser consumido. Entonces, vean cómo dice Pablo, luego de que eso pase, de que el Señor venga, como lo decía el Antiguo Testamento, el libertador vendrá y limpiará y restaurará a Israel. Versículo 26. Así todo Israel será ¿qué? Salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, es decir, de Israel, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando el cuerpo de Cristo quede completo, la plenitud de los gentiles esté completa, lo arrebatará en el aire y empezará la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, y al final de ese periodo, hermanos, vendrá el libertador. El Mesías prometido se revelará a Israel, y ahí va a ser cuando el remanente entre en el reino de los cielos. Entonces vean cómo dice, el libertador vendrá de Sión y vendrá eso, a purificar a Israel, a limpiar a Israel. ¿Por qué? Porque se contaminó, se llenó de pecado, rechazó al Mesías. El Señor vendrá a limpiar, pero dice, este es mi pacto que hice con ellos, que yo, cuando yo quite sus pecados, es lo que dice Jeremías 31, versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y en sus corazones la escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice Pablo, Dios no ha desechado a Israel, todavía hay algo que Dios va a hacer con ellos, pero el proceso es que los gentiles estén entrando, aprovechando la entradita que hay temporalmente, que acepten el evangelio. Al final Dios los va a restaurar a ellos. Y vean, en cuanto al evangelio, dice el versículo 28 de 11 de Romanos, en cuanto al evangelio, ¿qué son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, ¿qué? Son amados por causa de los padres. Ahí está muy claro lo que Pablo está diciendo. Los judíos son enemigos para los gentiles, ¿verdad? Por su actitud hostil hacia el evangelio. Pero para Dios, ¿qué son? Son amados. ¿Por qué? Porque Dios amó a sus padres, a sus patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. A David le prometió ¿qué? Que no faltaría ¿qué? Quien gobernara en su trono. Y David era amado de Dios, era conforme ¿qué? Al corazón de Dios. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Le dio esa promesa a los patriarcas y la cumplirá. Entonces vamos a ver más adelante por qué está aconteciendo esto. Versículo 29, aquí está bien claro, porque los dones y el llamamiento de Dios ¿qué? Son irrevocables. Ahí dice Pablo, clarito. Dios les ha dado promesas, Dios les dio regalos, dones, les hizo un llamamiento y estos son irrevocables. Los hombres pueden cambiar, nosotros podemos cambiar, pero Dios no puede cambiar, ni sus promesas pueden cambiar. Es lo que dice Malaquías 3:6, yo no cambio, pero ustedes, oh hijos de Jacob, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Yo no cambio, dice el Señor, si no, ya hubieran sido consumidos totalmente. Entonces, versículo 30, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, vean Pablo que está diciendo a Dios, refiriéndose a los gentiles, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada, bienvenidos, para que por la misericordia mostrada a ustedes, vean, también ellos ahora les sea mostrada la misericordia, bienvenidos. Vean lo que Pablo está diciendo aquí, vean la gracia de Dios actuando. Nosotros éramos desobedientes en otro tiempo, es lo que dice Pablo aquí, éramos enemigos de Dios. Amamos el mundo, dice Pablo en sus cartas. El que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios merece ¿qué? La muerte. Y muerte eterna. Pero vean lo que dice Pablo en el versículo 30 de Romanos 11. Ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios. Pero
ahora, dice Pablo, se les ha mostrado misericordia. Dios ha derramado su misericordia y su amor y los ha salvado. ¿Y por la razón cuál? Que ellos fueron y rechazaron el Evangelio. Pero dice Pablo en el 31, así también ahora estos han sido desobedientes y siguen en incredulidad, para que por la misericordia que a ustedes, los gentiles, les es mostrada, ahora a ellos les sea mostrada misericordia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que por la incredulidad de ellos, nosotros vinimos a la salvación. Ahora ellos, al ver los judíos, al ver la salvación que los gentiles están recibiendo, ahora ellos sientan celo y Dios les muestre misericordia. Es como quien dice, por ellos nosotros vinimos a la salvación, pero ahora por nosotros ellos vienen y aceptan el Evangelio. Entonces, vean el plan perfecto de Dios. Así que el hecho de que Israel rechace al Señor en este tiempo no es que ha trastocado los planes de Dios, no, Dios lo ha trazado, el plan de salvación para el mundo entero perfectamente. Solo que a veces nosotros pensamos de que Dios ha sido injusto y que ha rechazado a algunos y que ha preferido a algunos, pero no es así. Dios lo ha hecho de esa manera. Los judíos en este momento, si ustedes van a Israel, el que ha tenido la oportunidad de ir a Israel, ven cuán difícil es predicar el Evangelio allá. ¿Por qué? Porque los judíos a este tiempo han rechazado el Evangelio y han buscado su propia justicia y establecer su propia forma de justicia para agradar a Dios. Entonces ellos no quieren aceptar la forma en que Dios los hace justos por medio de Jesucristo, es tan solo por la fe. Entonces ellos le rechazan. En ese rechazo Dios permite que nosotros los gentiles, porque así se nos llama a las demás naciones que no pertenecen a Israel, gentiles, paganos, ahora nosotros al creer vengamos a conocer la gracia de Dios. Entonces ellos, al ver que los gentiles glorifican a Dios, por eso en Hechos se ve como ellos se sorprenden, en el libro de Hechos se sorprenden de que Dios ha derramado su Espíritu sobre los gentiles, y ellos, al ver que Dios muestra misericordia en nuestras vidas, ellos puedan también ahora recibir la salvación de parte de Dios. Es lo que dice Pablo aquí, ni el uno ni el otro es más, sino que el plan de Dios así ha sido trazado. Entonces vean lo que dice el versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es lo que dice. Dios hizo que ellos cayeran en incredulidad para que los gentiles recibieran misericordia. Y esa incredulidad que ellos tienen ahora al ver a los gentiles aceptando la gracia de Dios, y esa desobediencia que ellos tienen ahora es también para mostrarles misericordia. Por eso dice aquí, antes nosotros éramos desobedientes, para mostrarnos misericordia. No teníamos la ley. Nosotros éramos desobedientes al Señor porque no conocíamos el pacto, las promesas de Dios. Ellos eran desobedientes porque teniendo la ley no siguieron lo que Dios decía. Se volvieron desobedientes. Por eso dice aquí, Dios los encerró a todos en desobediencia para mostrar a todos misericordia. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere que nos sintamos superiores unos a otros, sino es reconocer que es su gracia derramada sobre nosotros la única que nos puede hacer aceptos delante de Él. Aquí no es porque tengas 20 títulos en la pared, no es porque seas el fulano, mengano de la ciudad, del país, no, es por la gracia de Dios, hermanos. Entonces somos aceptos en el Padre a causa de nuestra desobediencia, pero por la misericordia de Dios. Entonces la tragedia de Israel fue que se creyó exclusivo, que no quiso compartir la verdad, sino que pensaron que los gentiles no la merecían. Entonces, al pensar que los judíos, que los gentiles no merecían la salvación, Dios los dijo, sean desobedientes, vengan a la incredulidad para que los gentiles ahora acepten la gracia de Dios. Entonces, vean cómo Pablo finaliza al contemplar este plan de salvación de Dios a los judíos y a los gentiles. Vean cómo finaliza Pablo en los últimos 3 versículos del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Vean, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Vean las preguntas de Pablo, simplemente no son retóricas, no, la respuesta es no. Y dice, porque de él y para él
son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Vean cómo Pablo, al contemplar el plan de salvación, el perfecto plan de salvación de Dios, tanto para gentiles como para judíos, lo único que hace es alabar a Dios, dar gracias a Dios, porque en esa profundidad de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, Él ha hecho perfecta la salvación. Aunque nosotros como seres humanos no podamos entender, sean inescrutables para nosotros, dice Pablo, yo le doy gloria y honra a Él. Por eso dice aquí Pablo, ¿quién le ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie de nosotros. Como para decirle a Dios, te equivocaste en esto, hiciste mal esto, no era así, era de esta forma. Nadie de nosotros. Por eso dice Pablo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Entonces vean cómo Pablo al final contempla la sabiduría de Dios y simplemente llega a esta conclusión: sus planes no serán frustrados ni sus propósitos quedarán sin cumplimiento, porque su sabiduría es infinita, eterna, traspasa el tiempo, el espacio, la materia, todo lo que podamos pensar. Así es la sabiduría de Dios, y nosotros, ni como seres humanos, aunque no podamos comprender eso, Dios se ha placido en mostrarnos sus caminos por medio de su palabra. Por eso el Salmo 119 escrito trata de eso: enséñame tu verdad para que yo ame tu ley, camine en ella. Entonces vean, hermanos, Dios quiere eso. Dios quiere llevarnos a esa salvación, no por obras, no porque hacemos esto, no porque tenemos un mérito alguno o que nos creamos meritorios de la salvación o del cielo. No, es tan solo confiar en su gracia y en su amor. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si